¡Viejo hambriento! ¡No te comas la comida de los invitados! Viejo hambriento, no te comas la comida de los invitados. La frase de Esteban Montiel cruzó el aire del salón como un golpe que todos sintieron. Las conversaciones se detuvieron. Las risas murieron. Los invitados giraron la cabeza al mismo tiempo, buscando al hombre que se atrevió a arruinar un evento millonario. Y allí estaba don Ernesto, con el plato aún entre las manos, temblando. Sus dedos delgados no sabían si sostenerlo o soltarlo. Parecía un niño atrapado en un lugar al que nunca debió entrar. Para los invitados era un intruso. Para Esteban era una mancha en la perfección de su noche. Para don Ernesto era la primera comida que veía en días. Esteban avanzó hacia él con pasos seguros, pesados, como si cada pisada recordara su poder sobre todos los que estaban presentes. «¿Quién te crees que eres?», dijo con desprecio. «¿Entrar a mi casa, a mi evento, a tocar la comida de mis invitados?» Ernesto tragó saliva. «Solo tenía hambre», respondió con una voz que apenas logró salir. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos con burla, otros con incomodidad, otros con indiferencia. Pero nadie pensó en preguntar por qué un hombre tendría que colarse a una mansión para comer. El plato se deslizó un poco en sus manos. El hambre, mezclada con la vergüenza, hacía que sus brazos temblaran. Esteban soltó una carcajada vacía. «¿Hambre? Aquí no estamos repartiendo limosnas». El comentario provocó una risita contenida en algunos asistentes, pero también provocó un nudo silencioso en el corazón de quienes, aunque no lo admitieran, sintieron que algo no estaba bien. Guards se acercaron para retirarlo, pero antes de que lo tocaran, Ernesto susurró: «No he comido en días». La frase cayó como una piedra en el alma del salón. Hasta los lujos parecieron apagarse por un segundo. Pero nadie dijo nada. Mientras los guardias lo tomaban del brazo, Ernesto cerró los ojos y volvió a recordar de dónde venía. Recordó aquel día siendo apenas un adolescente, cuando su padre lo sacó de casa sin mirar atrás. Recordó la puerta cerrándose, la lluvia mojando su ropa, y su corazón sintiendo por primera vez que no había lugar para él en el mundo. A los 15 años conoció la calle, conoció el hambre, la indiferencia, el miedo. Conoció noches sin techo, días sin comida, y miradas que lo atravesaban como si fuera invisible. Conoció lo que es pedir ayuda y recibir desprecio. Conoció lo que es sobrevivir. Años después, cuando creía que ya nada podría cambiar, apareció Sofía, una mujer que lo miró con ternura cuando nadie más lo hacía. Una mujer que lo invitó a comer, que lo escuchó, que le ofreció un techo, cuando él ya había olvidado cómo era dormir bajo uno. Ernesto creyó que era amor. Creyó que había encontrado un hogar. Creyó que por fin importaba. Durante 25 años vivió con ella. Aprendió a cocinarle, a limpiar, a cuidar de todo lo que ella pedía. Ella lo moldeó. Lo fue haciendo dependiente. Lo fue convenciendo de que no era capaz de nada sin ella. Cada gesto amable tenía un hilo invisible. Cada palabra dulce llevaba una condición. Cada silencio era una manipulación. Y él lo aceptaba, porque tenía miedo de volver a la calle, miedo de volver a ser nadie. Hasta que un día, sin una explicación, ella señaló la puerta y dijo: «Ya no te quiero aquí». La misma frase que lo había destruido a los 15 años, lo destruyó de nuevo a los 50. Volvió a la calle, más cansado, más roto, más solo. El hambre lo obligó a buscar comida entre la basura. Los días sin comer fueron debilitando su cuerpo, hasta que ya no sabía si estaba vivo o simplemente seguía moviéndose por inercia, hasta que vio aquella mansión, las luces, las risas, la comida, un mundo que nunca le perteneció, pero que esa noche tenía la puerta entreabierta para que él cometiera el acto desesperado de tomar un plato ajeno. Dentro del evento, los platillos brillaban como tesoros, y él tomó uno, no para burlarse, no para robar, para sobrevivir. Pero nadie vio eso. Nadie quiso verlo. Esteban Montiel, el hombre más arrogante del salón, lo humilló públicamente, como si fuera basura. «Viejo, hambriento, suelta esa comida». Los insultos se repitieron. Mientras Ernesto intentaba explicar que solo tenía hambre, el plato cayó al suelo, haciéndose pedazos. Ernesto quiso recogerlos,
como si arreglar ese plato pudiera arreglar también su vida. Pero Esteban lo detuvo con palabras más crueles. Eres una vergüenza. Por eso estás en la calle, porque no sirves para nada. Ese fue el golpe final. Ernesto levantó la mirada. Con una dignidad que nadie esperaba, y con una voz rota dijo, solo quería vivir un día más. La sala entera quedó paralizada. Y entonces, Ernesto contó su historia. Habló de su infancia, de la calle, de Sofía, de los abandonos, de las noches sin comer, de cómo llegó hasta ese plato. Cada palabra atravesó a quienes lo escuchaban. Su dolor era tan real que los corazones más duros comenzaron a agrietarse. Esteban sintió por primera vez que había hecho algo imperdonable. Sus ojos se humedecieron y su voz cambió de tono. Ernesto, yo no sabía. Nadie sabe, respondió él, porque nadie pregunta. Aquella frase lo derribó por dentro. Esteban dio un paso hacia él, por primera vez sin arrogancia. Perdóname. Te lo suplico. Me equivoqué. Los invitados observaron en silencio cómo el millonario más duro del país se quebraba ante un hombre que solo tenía hambre. A partir de hoy, dijo Esteban, crearás conmigo una fundación. Llevará tu nombre. Será para personas como tú, para que nadie pase hambre, para que nadie se sienta solo, para que nadie viva lo que tú viviste. El salón entero aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Ernesto, sorprendido, no sabía si aquello era real, pero por primera vez en décadas sintió que su vida significaba algo. Su dolor cambiaría vidas, su historia alimentaría a otros, y su nombre, que antes parecía no tener valor, se convertiría en esperanza. Esa noche, un vagabundo y un millonario recordaron lo que realmente importa, que la humanidad se pierde fácilmente, pero también se puede recuperar, porque nadie merece pasar hambre, nadie merece ser invisible, nadie merece vivir sin amor. Y Ernesto, el hombre al que todos despreciaron, se convirtió en el hombre que les enseñó a ver. Y así, querido espectador, llegamos al final de esta historia. Una historia que nos recuerda que detrás de cada rostro, por humilde o arrogante que parezca, existe un mundo que no conocemos. Quizá viste algo de ti en Ernesto, en su cansancio, en su deseo de ser visto, o quizá en Esteban, en ese orgullo que a veces nos impide entender al otro. Lo importante no es cómo empiezan las personas, sino qué hacemos cuando descubrimos su verdad. Ernesto nos enseña que incluso las vidas más golpeadas pueden encontrar dignidad cuando alguien finalmente escucha, y Esteban nos recuerda que nadie es tan poderoso como para no poder cambiar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, llévala contigo como un recordatorio simple pero profundo. Todos merecemos ser tratados con humanidad. Hasta la próxima. Y gracias por sentir esta historia.